conversatorio, ¿verdad? O sea, esa es la idea de poder charlar con personalidades bueno, tienen experiencia en el tema, ¿no? El conversatorio, ¿verdad? De hoy tiene el tema de la agroecología, los agroecosistemas tropicales, no tropicales, los agroecosistemas en general, y la parte de agroecología, ¿no? Entonces tenemos a tres representantes, ¿verdad? Que es la doctora Mónica de la Cruz Vargas Mendoza, que ella está representando a la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Está el doctor Ramón Mariaca, que es funcionario federal, ¿verdad? Y está impulsando fuertemente la cuestión agroecológica en los programas del gobierno actual. Y tenemos también la participación del doctor Octavio Ruiz Rosado, él es académico, él es profesor investigador del campus Veracruz y está como al frente pues de esta parte académica, ¿verdad? Voy a dar un poco más de detalle de los currículums de cada quien y bueno, voy a iniciar con el doctor Ramón Mariaca, si Mónica nos lo permite, como dama. Ahorita creo que a Ramón le voy a poner primero porque es el externo del grupo, ¿verdad? Del Campus Veracruz. Y bueno, sin más preámbulo, quiero comentar que el doctor Ramón Mariaca Méndez es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical de Cárdenas, Tabasco. Tiene una maestría en etnobotánica por el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas y su doctorado en antropología social por la Universidad Iberoamericana. Funge como director general de Estadística e Información Ambiental de la Semarnat, conformando en la actualidad la Dirección General de Agroecología y Patrimonio Biocultural. También es investigador titular B en el Colegio de la Frontera Sur con licencia. Su campo profesional se ha orientado al entendimiento de la concepción, uso, manejo y disfrute de los bienes naturales por parte de los pueblos originarios en el sureste de México, desde una óptica etnobotánica y agroecológica. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana, de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y de la Sociedad Mexicana de Agroecología. Durante los últimos 9 años ha sido integrante del Consejo Técnico Académico de la Red de Patrimonio Biocultural de México. Finalmente ha sido reconocido como ingeniero agrónomo en 2013 por la Federación Agronómica y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chiapas y en 2019 por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tabasco. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Ahora sí las damas van por delante. Le voy a dar el currículum antes del de Octavio, el de Mónica Vargas, ¿verdad? La doctora Mónica Vargas es profesora investigadora asociada del Colegio de Posgraduados Campus Veracruz, presidenta de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible para el periodo 2020-2021, el periodo actual. Área de interés es la ecología de interacciones biológicas en agroecosistemas. Ella tiene una licenciatura en biología por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en ciencias por el Centro de Botánica del Colegio de Posgraduados y tiene un doctorado, un PhD en ecología por el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Texas en Austin. Su actividad docente, ¿verdad?, da cursos de maestría y doctorado en metodología de la investigación científica, introducción al estudio de los agroecosistemas, teorías científicas, métodos de investigación en ecología poblacional. Y tiene cursos de capacitación, ¿verdad?, que imparte en avicultura familiar y de pequeña escala y de biodiversidad, su estudio y análisis en sistemas agro y silvopastoriles. Tiene publicaciones científicas cuantiosas y también tiene artículos de divulgación. Bienvenida, Mónica. Muy bien. Continúo con la reseña curricular del doctor Octavio Ruiz Rosado. Octavio estudió la licenciatura en el Colegio Superior de Agricultura Tropical. Tiene una maestría en artes en la Universidad de California, Santa Cruz, Estados Unidos. Tiene un doctorado por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología y de Medicina de Londres, en Gran Bretaña. Como agroecólogo, desde 1980 ha estado trabajando con el enfoque transdisciplinario y de sistemas complejos sobre la agricultura y sostenibilidad de cuencas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1,
explorando el conocimiento étnico sobre plantas medicinales relacionadas con los agroecosistemas y ecosistemas, la cultura del café y el cacao, así como los procesos de seguridad alimentaria. Todos ellos incorporados al programa de posgrado en agroecosistemas tropicales del Colegio de Posgraduados del Campus Veracruz, donde aporta y comparte conocimiento con estudiantes de posgrado bajo el enfoque agroecológico y de sistemas complejos para analizar y mejorar los agroecosistemas. Pues sean bienvenidos, ¿verdad? Siéntanse cómodos. Bueno, quiero comentar al público que durante esta semana de programación del conversatorio lanzamos una encuesta a los estudiantes del Campus Veracruz, a los estudiantes de agroecosistemas, para que hicieran preguntas e ir tomando esta base para conversar y discutir sobre los temas. Entonces vamos a iniciar con las preguntas, ¿verdad? Vamos a abrir aquí, si le voy a dar ya la primicia a la doctora Mónica, ¿verdad? Ella como dama, pues, que inicie. Después vendría el doctor Mariaca y después el doctor Octavio, con la misma pregunta, ¿verdad? La pregunta dice así. Conceptualmente, ¿qué une a la agroecología, a los agroecosistemas y a la agricultura sostenible? Pues el agro, ¿no? Y no me refiero nada más al prefijo, ¿no? A lo que se refiere el prefijo es la agricultura. Serían distintas cosas. La agroecología sería la ciencia, ¿no? La agricultura sustentable o sostenible es la acción. Y los agroecosistemas, pues también es un concepto, ¿no? Que está ligado a la teoría. Ok, muy bien. Sí, gracias, doctora. Ramón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me siento como en casa. Empecé a colaborar con el Colegio de Posgraduados en Campus Veracruz allá por los 80s, en el programa que justamente empezaba y entiendo todavía está vigente con Octavio. Y bueno, Mónica, pues la conozco desde la maestría, fuimos compañeros en la maestría. Sí. Y nos une una gran amistad desde entonces con todos. Contigo, Juan, con todos, muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente, como decía Mónica, la agroecología es una ciencia. El agroecosistema es una unidad conceptual que ha venido a encajar perfectamente como unidad conceptual de la agroecología. Y la agricultura sostenible es una forma de producir alimentos, de tal manera que la producción de alimentos satisfactores y el respeto a la naturaleza, desde mi perspectiva, conceptualmente unen a estos tres conceptos, a estas tres formas. Sí, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Octavio. Abre tu micrófono, Octavio. Si no te escuchamos, Octavio. Muchas gracias y con gusto es estar aquí con ustedes compartiendo algo sobre esta triada y conceptualmente qué los une. Antes que nada, yo creo que pienso que los une el interés del ser humano por producir de cierta forma los alimentos. Está el fenómeno agrícola, en donde hay inestabilidad de la agricultura por plaguicidas, erosión de los suelos, deforestación, etcétera. Pero el pensamiento agroecológico es una forma de ver a la agricultura como un sistema, y por eso viene siendo el agroecosistema la unidad de estudio y desarrollo. Y la agricultura sostenible es aquel objetivo que tenemos. Es aquel proceso para llegar a una agricultura sostenible a través del manejo del agroecosistema. Entonces, sí, es una liga muy interesante entre agroecología, agroecosistema y agricultura sostenible, sustentable. Me parece que es la fortaleza o la oportunidad que se tiene para mejorar la producción de alimentos, no nada más en cantidad, sino en calidad más que nada, y apoyar lo que actualmente se habla de la seguridad alimentaria. Gracias. Sí, gracias, Octavio.
En términos, digamos, un concepto que pudiera cubrir a los tres, pudiera existir. O sea, alguno que dijeras, bueno, la agricultura sostenible realmente ve como ciencia o como práctica, ¿verdad? A los agroecosistemas, y también considera como ciencia la agroecología. Es decir, ¿esta triada tiene alguna jerarquía conceptualmente o se podría concebir así, como una triada que en su conjunto forma un todo? Mónica. Uy, estamos hablando de conceptos, objetos, ciencias. ¿Qué es lo real? ¿Qué son las ideas? Es algo difícil lo que estás planteando. Creo que la agricultura es sostenible, pues es una práctica. Y si vamos hacia la definición una de las definiciones de agricultura sostenible o de sostenible, es algo que perdura, ¿no? Entonces en cierta manera, pues son sistemas no serían los sistemas en sí, sino serían todos estos cultivos que ocurren de manera o que han venido ocurriendo de manera consecutiva y perenne desde que se inventó la agricultura, ¿no? Eso sería sostenible. O sea, yo creo que esto de la agricultura sostenible es una práctica. Bueno, primero la agricultura es una invención, decía el Cholo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es una invención conceptual. Yo no lo creo que sea una invención conceptual. No surgió como un invento conceptual, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿cómo puedes? Estás hablando de objetos, de tecnologías que se dan y hasta después surgen las ciencias, ¿no? Como en el paradigma occidental de ciencias. Correcto, muy bien, Mónica, gracias. Entonces estamos en la base de que existen, pues, procesos agrícolas que perduran, ¿verdad? Y ese sería un concepto fundamental para esta cuestión de agricultura sostenible, ¿verdad? Y entonces le preguntaría yo a Ramón, en términos de aquí, en ese sentido, ¿cómo participa la agroecología? Mira, yo creo que hay algo muy importante. En el primer Congreso Mexicano de Agroecología que desarrollamos el año pasado en San Cristóbal de las Casas, hacíamos un recuento histórico de la evolución de la agroecología mexicana y llegábamos a la conclusión de que no hay una sola agroecología. No tiene ningún sentido pelearse entre quienes hacen agricultura sostenible, quienes hacen agricultura orgánica, quienes hacen todas las formas posibles de agriculturas alternativas. Yo creo que más que todo estamos en medio de una corriente de pensamiento muy importante, una corriente mundial que es una respuesta al uso de lo que ahora llamamos agricultura industrial, que es la evolución de la agricultura de la Revolución Verde. Entonces, en ese sentido, yo no me preocuparía tanto por, en este momento, tratar de encasillar a la agroecología como un bloque monolítico. Más bien creo que es proceso de la evolución de la disciplina, del pensamiento de producción de una manera amable y sana. Y en este sentido, yo creo que la agroecología da la bienvenida a cuantas corrientes favorables a esta forma de ver a la producción agrícola existen. Excelente, Ramón. Octavio, ¿cuál es tu opinión al respecto desde el punto de vista de agroecosistemas? Sí, gracias. Lo que es cierto, la sociedad requiere alimentos, se requiere comida. Estábamos habituados a tener los alimentos en grandes cantidades, que así se educaba antes, a formar los agrónomos para aumentar la producción, pero se aumenta la producción y los precios bajan. O se aumenta la producción y se contamina el ambiente, se contamina el consumidor. Entonces, la agricultura sustentable o sostenible, que para mí son sinónimos, entonces es un objetivo de la sociedad. Queremos alimentos a largo plazo, pero también otra cosa, que todos coman. O sea, ¿quién va a comer una agricultura sustentable? Es derecho de todos la alimentación. Entonces, lo que me preguntas de que
cómo encaja aquí el agroecosistema, sea conceptualmente hablando, sea empíricamente hablando. Aquel lugar donde se produce el alimento hay que manejarlo desde un enfoque, y desde un enfoque agroecológico para tener la agricultura sustentable. Entonces es donde me parece el papel que juega el agroecosistema. Yo, indiscutiblemente, alguien toma las decisiones en ese agroecosistema para que sea sustentable. La agricultura ha sido hasta estos momentos sustentable en ciertos aspectos. En lo económico a veces en lo social, a veces en lo ambiental. Entonces, lo que sí nos estamos dando cuenta como sociedad es que el alimento ha de ser saludable, ha de ser accesible, ha de ser a buen precio, pero que el productor tenga buen precio por su producto también, y que tengamos esa producción a largo plazo. ¿A largo plazo cuánto es? 5, 10, 15, 40, 50 años. Entonces, el agroecosistema, como agroecólogo, para mí, que yo así lo aprendí, si conocemos los elementos que componen al agroecosistema, aquello que le llamamos parcela, nos ayuda a manejar agroecosistemas que tiendan a una sustentabilidad. Excelente, Octavio. Entonces, la técnica, ¿verdad?, agrícola no está sola, va de la mano con la cuestión económica y con la cuestión social y con la cuestión ambiental también, ¿no? Entonces ya estamos entrando, pues, en ese aspecto de lo que pudiera significar estos tres conceptos unidos, ¿verdad? Bueno, voy a leer otra pregunta, ¿verdad? Ya teniendo estas bases, pues muy rápidas, ¿no? Pero de expertos como ustedes sobre lo que son la agroecología, los agroecosistemas y la agricultura sostenible. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido las acciones puntuales que la 4T ha implementado para incentivar la transición agroecológica en el campo mexicano y cuáles son sus impactos? Bueno, yo creo que esta sí la vamos a empezar aquí con Ramón, ¿verdad? Porque, bueno, como funcionario, pues lo tenemos aquí y entonces están preguntando directito. Y entonces, adelante, Ramón. Muchas gracias. Bueno, en principio yo creo que el abordaje, la llegada de la agroecología al gobierno federal es producto de las giras que realizó por todos y cada uno de los municipios del país el actual presidente de la República, ¿no? O sea, el conocer el país en carne y hueso, el conocer el México profundo, le permitió observar que la producción industrial solamente está en una pequeña porción del territorio nacional, mientras que la mayor parte del territorio nacional está siendo cultivado, perdón, la superficie agrícola está siendo cultivada por campesinos de pequeña y mediana escala, ¿no? Consta que no estoy hablando de pequeños y medianos campesinos, porque creo que eso es un término despectivo que debe desaparecer, ¿no? Bueno, entonces, cuando asume el poder, el presidente Manuel Andrés López Obrador, encomienda al ingeniero Víctor Suárez en la Secretaría de Agricultura el echar a andar un programa que se llama Producción para el Bienestar, ¿no? que cubre gran parte del país, mientras que a la actual secretaria de la Semarnat, entonces en la Secretaría del Bienestar, le encarga echar a andar el programa Sembrando Vida, a la maestra María Luisa Albores. Ambos programas tienen una esencia fuertemente agroecológica, ¿no? Si quieres, con alguna tendencia todavía técnica en términos de la agronomía como tal, pero ya con una visión agroecológica. Por otro lado, cuando un año después, cuando asume, bueno, unos meses después, cuando asume el doctor Manuel Toledo la Secretaría de la Semarnat, se le encomienda justamente conformar una Dirección General de Agroecología, ¿no? La cual, una vez que empezamos a trabajar en ella, nos dimos cuenta, por los antecedentes que ya mencionaba, que no era posible separar la parte cultural mexicana de la agroecología, porque la agroecología mexicana tiene como matriz a la cultura de todos los 64 pueblos originarios. Entonces, esta nueva dirección general, la primera misión que se nos encomendó, que por cierto estamos ya por concluir, es la de conformar el Programa Nacional de Agroecología y Patrimonio Biocultural, el cual es una asociación
de esta Secretaría de Bienestar, con SADER y con INAES y con otros socios del sector ambiental, de tal forma que la parte más importante, me atrevo a decir, en este sexenio, es el generar conciencia y promover a la agroecología una opción diferente. Las resistencias son altísimas, ¿no? Lo podemos ver en la prensa todos los días. Sin embargo, se está avanzando y se está avanzando fuerte en ello. Quiero mencionar solamente algunas, por cuestión de tiempo, voy a mencionar solamente algunas de las acciones que en breve estaremos echando a andar una vez aprobado este programa. Y el primero es el reconocimiento de los sistemas agroecológicos tradicionales altamente resilientes. Esto es curioso, pero en la escuela nos enseñan que existe la milpa y que es un sistema trazado que debe desaparecer, ¿no? Sin embargo, la historia nos ha demostrado que es un sistema altamente resiliente, que es un sistema que ha aguantado todos los fregadazos que le ha pegado la vida, y me refiero tanto económicos como políticos, como sociales, como también ambientales, y ahí está vigente sosteniendo a más de 25 millones de campesinos en México, de productores en México. De tal manera que el empezar a reconocer las diferencias existentes, por ejemplo, en la milpa, no podemos hablar de una sola milpa a nivel nacional debido a las condiciones ambientales y agroecológicas de ellas. De tal forma que hemos detectado más de 20 sistemas de producción a lo largo y ancho del país, y seguramente hay más todavía que estamos por conocer, ¿no? Y el primer objetivo es justamente darlos a conocer. Ya tuvimos un seminario que duró 3 meses muy interesante, ¿no? Sobre estos sistemas de producción. Actualmente estamos con un homenaje al maíz, dándole la palabra a la gente, no solamente del centro, como normalmente sucede en México, sino desde los diferentes estados, ¿no? Para las cosas que hay sobre el maíz. Entonces, junto con este programa de conocimiento e impulso a los sistemas, a los ATARES, le llamamos sistemas agrícolas tradicionales altamente resilientes, estamos decididos y estamos ya trabajando con lo que son los CIPAMES. El CIPAMES es un sistema que reconoce la FAO a nivel mundial. Son sistemas agrícolas también altamente resilientes de importancia cultural y económica. En México solamente está reconocido en este momento las chinampas del centro del país. Estamos ya trabajando con ellos para hacer una primera escuela chinampera, cuyo objetivo es después reproducir las experiencias y la metodología a todas las demás sistemas existentes en el país, en la medida en que el presupuesto y el tiempo nos dé. Pero insisto, esto no es posible si no va acompañado del conocimiento y el impulso de del patrimonio biocultural mexicano, o sea, el conocimiento acumulado por los indígenas y afromexicanos a lo largo y ancho del territorio. Entonces, un programa o un par de programas que estamos por echar a andar también es el de los guardianes del patrimonio biocultural y el de los promotores de la agroecología, cuyo objetivo será el poder conjuntar a todos aquellos luchadores de ambos aspectos que se encuentran dispersos en los diferentes estados, unirlos y entre todos hacer sinergia para seguir trabajando de una manera organizada y más fuerte, ¿no? Entonces, hay muchas más cosas, pero el tiempo nos gana. Pero sí, bueno, simplemente quiero decir, lo importante, me atrevo a decir en este sexenio, es visibilizar la importancia de la agroecología y de sus posibilidades. Excelente, doctor Ramón Mariaca. Mónica, ¿qué enfoque podemos ver desde SOMAS, o sea, desde la sociedad, al respecto de las políticas que está tomando este nuevo gobierno, en términos de lo que acaba de decir Ramón? ¿Existe ya una asimilación de las ideas por la sociedad? ¿Qué puedes opinar? No te escuchamos, Mónica, prende tu micrófono, por favor. Ahí sí, estás. Bueno, en realidad, pues, felicitamos que haya esta visibilización de la actividad agroecológica y de la importancia que se le está dando, una oportunidad que no se había dado en otros gobiernos. Y curioso, me llamó la atención lo que acaba de decir Ramón, de que se les enseña que la milpa debe desaparecer, pero sí, eso es uno de los agroecosistemas que podría decirse han probado su sostenibilidad, ¿no? O sea, si la
si la sostenibilidad es la capacidad para perdurar en el tiempo. Dime, otros cultivos que a lo mejor pueden ser, estamos hablando ya de, por ejemplo, las terrazas de cultivo de arroz en China o en algunos puntos en Asia, algunos otros en Perú con papas y esto, pero son de los que realmente podemos calificar como sostenibles, ¿no? Si eso no es sostenible, entonces, ¿qué es sostenible? Así es, coincido contigo, Mónica, ¿no? Además, todos le tenemos un cariño enorme a la milpa, ¿no? Y además hemos visto cómo ha podido perdurar y es la base de la alimentación de muchos mexicanos, ¿verdad? Excelente, muy bien. Octavio, desde el punto de vista académico, ¿consideras que estas políticas podrían estar ya influyendo en los programas, en las ideas de los estudiantes, en el mismo programa de agroecosistemas? ¿Qué opinión tienes? No te escuchamos, Octavio. Micrófono, por favor. El micrófono, disculpe. Ahí está, sí, sí. Pienso que es un reto. De por sí, el ver a la agroecología como una herramienta, como un enfoque, con su unidad de análisis del agroecosistema, ha sido desde hace mucho tiempo, no nada más ahora con la 4T. O sea, yo aprendí a verlo desde 1980, desde 1976, hace 40 y tantos años. Entonces, qué bueno que forma parte de una política gubernamental, oficial. Tuve la experiencia también de visitar Venezuela, por ejemplo, que lo tenían como política nacional, la práctica de la agroecología, la producción agroecológica. Y ahora sabemos las consecuencias de cierto punto por malos manejos, qué sé yo. También lo tenemos en Cuba, que es un ejemplo muy bueno también, de que no pueden producir los alimentos porque aparentemente nos enseñaron que solo con combustibles fósiles, ellos no los usan y usan un sistema, un manejo agroecológico tremendo. Entonces, desde el punto de vista de la academia, es una oportunidad que tenemos, pero también que hace falta los apoyos para hacer esa investigación. A mí me gustaría muchísimo el que desde el punto de vista académico y mirando las políticas nacionales, que SADER adoptara la agroecología común. Si están preocupados por la producción de alimentos sanos y inocuos y la producción a largo plazo, que SADER adoptara también estos sistemas de producción. Muchos van a decir a lo mejor que comercialmente no se puede aplicar agroecología. ¿Cómo que no? Claro que sí, porque son principios de producción de alimentos. Entonces, agroecología también, que quede bien claro, para mí, no es agricultura tradicional, no es agricultura de conservación además, o qué sé yo, es la producción de alimentos y se pueden aplicar. Entonces, desde el punto de vista académico, yo creo que nuestros estudiantes en ese posgrado en agroecosistemas tropicales están teniendo un pensamiento crítico al respecto, con esa transformación que tenemos. Lo que sí necesitamos también que estos aspectos no fluyan nada más en la academia científica o el pensamiento científico. Ya se hace en el campo, solo hace falta ligarla para fomentarla, y por otro lado, fortalecer al consumidor, de que el producto local es mejor, de que también, claro, al productor para que produzca alimentos buenos. Entonces, desde el punto de vista académico, nuestra investigación tiene esas oportunidades con nuestros estudiantes, pero sí, enfrentamos un reto que desde el punto de vista académico, en que CONACYT debe apoyar para tener más estudiantes, o tenemos que diversificar formas de tener más becarios, porque hay muchos estudiantes que tienen ganas de aprender esto y preocupados por la seguridad alimentaria a corto, mediano y largo plazo para las futuras generaciones. Entonces tenemos esa responsabilidad como academia, no nada más el discurso. Gracias. Excelente, Octavio, gracias. Pues miren, en relación a lo que estamos platicando, hay algunas preguntas, ¿verdad? Dice, ¿por qué se promueve la agroecología desde Semarnat y no desde SADER? Si esta última secretaría es la encargada de regir la producción agrícola en el país. ¿Nos podrías comentar algo de esto, Ramón? O sea, ¿por qué SADER perdón, por qué Semarnat y no es SADER? A nosotros realmente creo que nos gustaría que la cuestión agrícola, ¿verdad?, empezara a tener estos tintes. Bueno, la SADER, como Secretaría de Agricultura, trae una tradición
muy fuerte de promoción de la agricultura industrial, ¿no? Como una opción para lograr la producción nacional. En este sexenio me atrevo a decir que por encomienda del presidente, la SADER tiene dos papeles. Uno a cargo directamente del secretario, Villalobos, que es el de justamente evitar que caiga la producción de exportación que trae divisas al país y que justamente se ha logrado con la agricultura industrial. Y por el otro lado, la agricultura social, que es la que encabeza el subsecretario Víctor Suárez, y que tiene como objeto satisfacer en principio la demanda nacional, o sea, lograr la autosuficiencia, y después de ello, empezar a mostrar que sí es posible producir mediante técnicas agroecológicas, ¿cómo se llama? Agricultura de excedente. Los cambios en el gobierno, por toda la tramitología generada o creada, no son muy rápidos los cambios. Entonces, estamos en espera de la aprobación de los reglamentos interiores de las respectivas secretarías y entiendo que de otras, de tal manera que en ese momento la estructura cambiará. Y al cambiar esa estructura aparece tanto una dirección de agroecología, una dirección general de agroecología en la Semarnat y una dirección de área en la SADE, en la Subsecretaría de Productividad. Ahora, ¿por qué decía que la tradición de la SADER ha sido, o de la SAGARPA, de la SARS, de la SAR, ¿verdad? Ha sido el impulsar los modelos de la agricultura de la Revolución Verde. Mientras que la escuela que llega a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en este sexenio es una escuela que proviene justamente de la conjunción de la etnoecología, de la etnobiología, de la agroecología. Entonces, dijéramos, la diferencia amigable que yo me atrevo a mencionar es que mientras la agroecología de la SADER parte de la escuela agronómica per se, la agroecología de la Semarnat parte de la escuela, ya decía, etnobiológica, agroecológica y agroecológica. De tal forma que, pues lejos de tener diferencias importantes, yo creo que son sinergia lo que estamos haciendo, ¿no? Son dos formas de abordar el asunto. En uno, dijéramos, hay más intervención de agrónomos, en el otro el papel de los agrónomos es importante, pero también el papel de los biólogos y los antropólogos, ¿no? Claro. No hay gran diferencia. Sí. Al respecto, ¿cuál es tu opinión, doctora Mónica Vargas? Bueno, además de lo que dijo Ramón, que por estar ahí en primera línea, yo creo que es el que tiene mejor perspectiva del asunto, creo que también hay un componente histórico. El asunto de estar en Semarnat desde sexenios anteriores es lo que tiene que ver con el ambiente. Y los primeros cuestionamientos hacia la agricultura industrial vinieron de las quejas precisamente respecto a la contaminación que causaba, ¿no? Entonces fueron encausados por parte de la Semarnat. Me alegra que pronto va a haber cambios ahí. Excelente, Mónica. Octavio. Micrófono, please. Sí, gracias. Fíjate que como instituciones educativas, aparentemente como que deberíamos de formar a nivel de posgrado o a nivel de licenciatura, aquella persona para la agricultura social y aquella persona para la agricultura de exportación. Se puede hacer, pero con el pensamiento agroecológico también, con esta forma de ver las cosas. Entonces, porque también, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere seguridad alimentaria, autosuficiencia alimentaria o soberanía alimentaria. Entonces, y sobre todo pensar, ¿cuántos Méxicos tenemos? Tenemos un solo país que se llama México, pero lo veamos socialmente hablando. Tenemos el México del norte, el México del centro, México del sur, sureste, y tienen diferentes sistemas de producción o diferentes objetivos de la producción. Para mí, la agricultura es un fenómeno social por excelencia y aunque sea de exportación, tiene que ir sano.
Pero curiosamente tenemos ese problema con nuestras formas de producir, que si no salía al extranjero era porque detectaban algo que no estaba bien producido y venga para el consumo interno. Entonces yo creo que las autoridades en este caso deben de tener esa sensibilidad, misma calidad de producción de alimentos para la agricultura social y para la agricultura de exportación. Y es donde le veo la importancia en que SADER obviamente tiene que cuidar, mantener un ingreso, divisas, etcétera, pero sin deteriorar la base de los recursos naturales, que se perjudica mucho. Lo vemos como el ejemplo en Brasil, todo lo que se está perjudicando, erosionando los suelos. Lo vemos en la India también, y lo vemos en nuestro país. Entonces son áreas de oportunidad para nuestra Secretaría de Agricultura también. Y qué bueno que a la par está, yo a veces veo como la conciencia, y que es la parte ambiental de Semarnat. Hay que cuidar el ambiente a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Sí, muchas gracias, Octavio. Sí, esto se concatena, ¿verdad?, con la otra pregunta que hay aquí, ¿verdad?, que dice, ¿cómo integrar a los agricultores a la agricultura sostenible, ¿no? ¿Cuál es el factor clave para que los productores agrícolas de altos insumos logren una transición hacia la producción agroecológica? Nos estás comentando, Ramón, que son realmente ahorita en el gobierno, como lo acaba de decir Octavio, son dos partes, ¿no? La cuestión de la agricultura sustentable, que tiene que ver más con una agricultura de bajos insumos, pero muy cuidadosa en términos de los productos, y la otra que está en otra secretaría, ¿no?, que es la que está tratando de defender las cuestiones económicas internacionales, y además tratando de que haya el abastecimiento, pues, de alimentos para todos. Entonces, estas cuestiones que son dos puntos, dos enfoques de política, ¿cuándo habrá el momento, aunque mencionas que es lento, cuándo habrá el momento que realmente se unan, ¿no?, y tengamos una agricultura sostenible, que pueda darnos de comer a todos y que además pueda ser negocio? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un proceso evolutivo. El tiempo es el que nos está dando la pauta. Ya se ha dado el primer paso, que es el establecimiento del pensamiento agroecológico dentro del gobierno federal. Debe permear a los gobiernos estatales y municipales. Pero por otro lado, hay un aspecto que creo es muy importante y que tiene que ver con los profesionales de la agronomía. El 90% de los agrónomos mexicanos estamos formados, si es que no el 95%, estamos formados en el ámbito de la revolución verde o de la agricultura industrial. De tal manera, yo siempre me gusta decir esto, los médicos, los agrónomos, los veterinarios, nos hemos convertido en agentes de ventas de las grandes transnacionales, ¿no? Entonces, y lo mismo, o sea, lejos de graduarnos como ingenieros, nos graduamos como técnicos, porque no nos permiten racionalizar lo que estamos haciendo. Simplemente nos lo enseñan como un solo modelo y que es el único modelo a hacer, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las declaraciones de algunas organizaciones de productores que se dicen son nacionales, ¿no?, y que han estado en la prensa atosigando la propuesta agroecológica, diciendo que no se puede producir, que se va a caer la producción nacional, que nos vamos a ir a la quiebra en cuestión de producción de alimentos si se prohíbe el glifosato, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad lo que nos están queriendo decir es, por favor, no prohíban el glifosato, porque detrás del glifosato vienen todos los demás pesticidas que están dañando al ambiente y que además nos van a quitar el gran negocio de la importación y de la comercialización de agroquímicos, ¿verdad? Bueno, entonces, como ves, hay dobles lenguajes y hasta triples lenguajes. En ese sentido, volviendo otra vez a la academia, yo creo que es necesario reconvertir los programas de agricultura y de agronomía hacia una producción más noble. Mónica lo decía hace rato, en el país no existe la variable ambiental en muchos de los procesos productivos, ¿no? Desgraciadamente la industria, en el momento en que le piden que deje de contaminar, brinca, ¿no? Los avatares de la economía protestan porque en el momento que se les empiece a pedir que consideren el costo ambiental en sus costos de producción, dicen no es posible, van a quebrar las empresas,
¿no? Entonces yo creo que necesitamos un cambio de paradigma. Es la palabra clave. Un cambio de paradigma, en principio, en la academia. Formar ingenieros agrónomos, voy a decir una palabra muy dura y muy fea, que piensen. Así de simple, ¿verdad? Gente que sea capaz de entender que tenemos un modelo impuesto desde el norte y que no es el único modelo posible. Lo está probando la agroecología y todas las disciplinas que están en torno o junto con ella, ¿no? Por otro lado, debemos entender que el modelo del monocultivo, sobre todo en el trópico, es una imposición aberrante que ha costado millones y millones de pesos y que no lo queremos ver, ¿verdad? Porque el policultivo en la agronomía tropical es una imitación a lo que sucede en la naturaleza. Con policultivo podemos abatir muchísimos de los problemas de plagas, enfermedades, etcétera, que existen, de conservación de suelos que existen en el trópico, pero que ha sido hecho a un lado porque lo importante ha sido imponer el modelo de monocultivo, ¿no? No hay problema, monocultivo, correcto. Para empezar, te vamos a dar variedades mejoradas, como si los miles o cientos de años de mejoramiento de campesino no contara, ¿verdad? Pero eso sí, estas variedades son de muy baja diversidad genética, el pool es pequeño, pero no te preocupes, si tú le metes todo, dice el dicho, con agua, tierra y tractor, cualquier... para no decir otra palabra. Entonces, alguien te censuró, ¿eh? Alguien apagó el micrófono por ahí. Bueno, pero bueno, entonces yo creo que sí, tal como decía Octavio, necesitamos tener claro la necesidad de generar una academia muy fuerte, agroecológica tropical, tanto para cálido húmedo como para condiciones, para zonas áridas, para zonas semiáridas, para zonas templadas, ¿no? Y en esa medida yo creo que estaremos dando un paso importante. El otro es el convencimiento del gremio político, que yo creo que se está avanzando, ¿no? Y finalmente el otro, el generar conciencia en la sociedad. Si no nos animamos, si no confiamos en lo que la ciencia y la tecnología y el conocimiento tradicional nos están enseñando, vamos a seguir como siempre amarrados a un mismo modelo, sin capacidad de razonar y de darnos cuenta que necesitamos un modelo formado por muchos modelos agronómicos mexicanos y no un modelo importado de los Estados Unidos y de Europa. Excelente, pues muy, muy interesante, ¿verdad? Que tenemos que formar nuevos cuadros con capacidad crítica, ¿no? Y obviamente una visión clara, ¿no? De qué es lo que está sucediendo con la producción de alimentos, cómo afecta el medio ambiente, cómo afecta la economía. Si a eso le podemos decir que, como mencionas, sean inteligentes, ¿no? Un muchacho de ese tamaño, un joven egresado desde la licenciatura y sobre todo en posgrado, es valioso. Y entonces creo que eso para nosotros como profesores de agroecosistemas, pues es es música, Ramón, ¿verdad? Porque es parte de lo que acabas de mencionar, creo que da sustento a nuestro trabajo y creo que seguiremos luchando porque realmente la educación en estos temas, de que se vea un equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, sean una realidad, no solo para el pequeño productor, sino para todo el país y el universo. Bueno, ese es mi punto de vista. Y al respecto, me gustaría preguntarle a Mónica, ¿qué opina? Productor de pequeña escala. Ok. Sí, coincido con lo que dijo Ramón. Yo le añadiría otras cosas que también creo. El otro día estaba en un creo que era un curso, que se hablaban temas de agricultura orgánica y esto. Pero la persona que estaba hablando tenía la propuesta de sistemas de producción y de asociación de productores, etcétera, etcétera, pero tenía tantos añadidos ideológicos que realmente creo que a la gente común le puede asustar. O sea, realmente necesitamos añadirle tantos componentes ideológicos a la producción agroecológica, o tendríamos que hacer un screening de decir qué sí y qué es opcional, o sea, qué realmente es indispensable y qué es opcional, ¿no? Entonces, casi a veces las personas que difunden estos modelos los están haciendo como una nueva religión, o sea, no es
no casi como cambio de paradigma, sino como que te vas a convertir a una religión, ¿no? Entonces ahí ese es donde yo creo que debemos usar para difundir estas nuevas formas de producción, pues lo que está comprobado que funciona, que es enlazarlo con cosas que las personas ya están haciendo, porque no necesitan un cambio tan radical en sus vidas, ¿no? Que incorporarlos de manera que lo vayan haciendo suyo. Ahora, también otro de los asuntos importantes es difundir los casos de éxito de personas que están llevando sus huertas orgánicas, sus huertas con manejo agroecológico, o las producciones agroecológicas de gallinas, por ejemplo. Y que además de sacar el dinero para su propio mantenimiento, hacen buenos negocios. O sea, creo que ese también es una de las cosas importantes. No a lo mejor lo principal, pero sí que contribuiría a incentivar a la gente a utilizar estas. Oye, si me puedo ahorrar un montón de dinero en agroquímicos, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? Bueno, así es. Muy bien, doctor. Sí, Octavio, ¿verdad? Aquí hay ya varios puntos para el enfoque de vista académico, ¿no? De los que participamos en el programa de posgrado, ¿no? Esa visión que está mencionando Ramón, ¿verdad? Desde el punto de vista de gobierno, ¿verdad? Que es necesario un profesional que entienda todo esto, ¿verdad? Y también me llamó mucho la atención, a ver si tú nos podías compartir esa división que hace, ¿no? Entre norte-sur, ¿no? Entre el poder adoptar tecnologías, pero mejor sería generar las propias. Y esta cuestión de la defensa de la diversidad tropical, me gustaría que nos pudieras comentar y abundar un poquito, Octavio. Sí, fíjate, el trópico en muchos programas o en muchas políticas se le consideraba como el granero de la nación por las grandes características climáticas, edáficas, etc. Sin embargo, no ha sido así por la forma en que se maneja. Me tocó la experiencia de ver en Tabasco 12,000 hectáreas se tumbaron de selva en Balancán y Emiliano Zapata, y solo 6,000 quedaron, porque lo demás era arena, no era la arcilla, no era aquello que se esperaba. Entonces, yo opino un poco diferente de formar al agroecólogo exclusivamente como agroecólogo. Yo pienso que debemos contribuir en la formación de un ciudadano diferente, porque todos comemos. Entonces, eso es una clave importante. Y más, ¿con qué disciplinas está relacionada la producción de alimentos? Con el abogado, con el arquitecto, con el edafólogo, con el entomólogo, con el sociólogo, con el economista. Entonces, yo pienso que la disciplina de agroecología o el pensamiento ambiental en la producción de alimentos o economía doméstica, no economía desde el punto de vista tal y como es, no dinero nada más, debería de darse en todas las carreras, en todas las disciplinas, y obviamente llevarla desde el kinder. Hay casos de éxito en donde ya muchos kinders están enseñando a los niños lo que es el ambiente, lo que es la contaminación, lo que es producir su alimento. Las escuelas que tienen aquí, que hemos visto en Veracruz, a los alrededores, en algunas localidades, aquellos jardines escolares, la parcela escolar. Entonces, es la construcción de un ciudadano diferente, o no tan solo diferente, el ciudadano como debe de ser para cuidar el planeta, ya no nada más la región. Entonces, sí es importante considerar estas, las disciplinas que relacionan a la agricultura. Por eso nuestro posgrado, por ejemplo, lo veo así. ¿Por qué se llama agroecosistemas tropicales? ¿Y por qué nuestros estudiantes se admiten relacionados con la agricultura? Sea un contador, sea un psicólogo, sea un médico, sea un agrónomo, un veterinario, porque todo tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, ese es el reto. Y la pregunta principal que insiste sobre cómo lograr que los productores le entren a esta situación, ya muchos los hay. ¿Por qué?
la mayoría es en la agricultura de campesina porque no tienen dinero para adoptar la tecnología, por decir así, los avances que cuesta, que se les demostró que costaba. Pero actualmente pienso que los grandes productores pueden empezar a recibir estímulos de Hacienda, cierta reducción de pago de impuestos si producen agroecológicamente, si conservan el suelo, si aumentan la biodiversidad comprobada. ¿Qué pasa en Alemania en estos momentos? Está reduciendo la biodiversidad de especies, de aves, de insectos, de polinizadores. Tienen un programa ahora de recuperación nosotros debemos evitar llegar a perder la biodiversidad. Entonces, y es un estímulo a los productores por parte del mismo, digamos, gobierno de Hacienda. Tú eres un productor agroecológico, no vas a pagar impuestos en esto, te vamos a reducir el precio de combustible, etcétera. Entonces, el agricultor y el consumidor también, porque va a haber productos sanos. Entonces, termino en esto, en que tenemos la oportunidad y estamos contribuyendo en formando mejores ciudadanos. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Octavio Ruiz. Yo creo que podríamos ir platicando mucho con esto. A mí me entusiasma mucho la charla que hemos tenido hasta ahorita. Y bueno, para ir cerrando, porque ya tenemos 8 minutitos, la pregunta que nos hacen, ¿verdad? Es, ¿cuáles serían los ejemplos más significativos que pudieran otorgarnos cada uno de ustedes sobre el impacto de la agricultura sostenible, de la agroecología, del enfoque de agroecosistemas en nuestro país, en nuestro territorio? Doctor Ramón Mariaca. Gracias, híjoles. Bueno, lo primero, yo quiero reconocer explícitamente quiénes son los formadores de la agroecología en México y quiénes son quienes actualmente la desarrollan o la desarrollamos. Por un lado, surge ciertamente como una actividad académica, ¿no? Tenemos a gente importante, el maestro Hernández X, el doctor Steve Glisman, posteriormente se suman otros importantes agroecólogos. Pero bueno, junto con ellos está el conocimiento campesino tradicional. O sea, eso para mí es la base de la agroecología mexicana. Pero no solamente el conocimiento campesino tradicional, sino también el conocimiento que se ha desarrollado y se ha impulsado desde las organizaciones agroecológicas, orgánicas, etcétera, a lo largo y ancho del país, y que creo que han sido el motor más importante en los últimos 30 o 40 años. Junto con ellos también está presente otros agroecólogos con una perspectiva más técnica que han llegado a darnos sus conocimientos. Jairo Restrepo, se me va otro importante también de Sudamérica. En Cuba tenemos ya importantes agroecólogos desde la perspectiva específicamente técnico-productiva, ¿no? Pero también tenemos organizaciones urbanas de agricultura urbana que están trabajando el escalamiento de la agroecología, gente que trabaja cadenas cortas de comercialización, que eso es algo, la parte que no hemos mencionado, que es importantísimo. O sea, si queremos dignificar el trabajo campesino, hagámoslo a costa de evitar a los intermediarios, o sea, generar estas cadenas de producción campo, comercialización ciudad, lo más directamente posible. Nos beneficiamos consumidores como productores. También están presentes las organizaciones científicas académicas, que es algo que me faltaba mencionar. Estamos trabajando fuertemente con ellas y con los académicos de las universidades, con las redes de licenciatura y de posgrado en agroecología, ¿no? De tal manera que creo que eso es muy importante. Por otro lado, se está trabajando fuertemente, en este momento estamos por lanzar una plataforma de alternativas exitosas al glifosato, tal como mencionaba Mónica, ¿no? También una consultoría que la FAO está pagando a cargo de colegas universitarios, están trabajando en una plataforma de experiencias agroecológicas exitosas en México. La Secretaría de Educación Pública próximamente lanzará, el mes entrante, si mal no estoy, una currícula para todos los tecnológicos agropecuarios, todos los tecnológicos del país y algunas planteles de la Universidad Benito Juárez sobre agroecología, ¿no?
En síntesis, yo creo que estamos haciendo bola, y eso es lo importante, ¿no? Programas como el de ustedes, que forma conciencias, como lo dice Octavio, y me consta de ello, ¿no? Creo que es algo sumamente importante. Y así como ello, lo más, el reconocimiento de todos estos sistemas agrícolas tradicionales tan importantes en la historia de nuestra producción y en nuestro futuro de nuestra producción, yo creo que la investigación científica debe entrar urgentemente. CONACYT afortunadamente está apoyando esto, a ayudar junto con la gente, ya no a través de capacitación, que es otro concepto que debe desaparecer, de diálogo de saberes, ¿no? O sea, intercambiar lo que ellos saben con lo que nosotros sabemos para poder potenciar sus sistemas productivos es algo sumamente importante. Y bueno, para concluir, quiero mencionar algo. Yo creo que Wessel y compañía, ahí por el 2009, decían que la agroecología es ciencia, movimiento y práctica. Yo me atrevería a decir que la agroecología mexicana, aparte de ello, es conciencia, acción política y corazón. El corazón es lo más importante, ¿sí? Porque son los sentimientos, son el presente, son el futuro, son nuestras expectativas, es lo que queremos, es el buen vivir que deseamos todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Muy interesante tu concepto. Mónica, ¿nos podrías comentar sobre esta situación de los ejemplos actuales de la agricultura sostenible ya en nuestro territorio, en nuestro país? Micrófono. No te escuchamos. Micrófono, Moni. Una disculpa. Precisamente los lugares donde aún se practica la agricultura tradicional, para mí esos son los ejemplos de mayor sostenibilidad, vamos a decir. Pero también hay productores comerciales que están produciendo de manera orgánica. Por ejemplo, podemos mencionar algunos huertos de limón y de lima persa allí en Martínez de la Torre, alrededor. Podemos mencionar también productores de papaya que están haciéndolo de manera orgánica. Aquí en la gente de Zúñiga, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre ahorita. Unas huertas que tiene Zúñiga aquí por Actopan. Y son pocos, bueno, en realidad hay muchas experiencias, ¿no? Puedes hablar ahí, pero nos hacen falta más, y nos hace más falta difusión de todas estas experiencias exitosas, de manera que las personas puedan sentir confianza en sus decisiones de dejar de herbicidas y pesticidas. Hace falta también un mejoramiento también en las condiciones de trabajo de los productores, sobre todo de los que son asalariados, en donde se les dé mayor, dice Ramón, que ya no debemos hablar de capacitación, pero aquí en el manejo de los residuos de todo tipo, es importantísimo, y es una cosa que aún todavía no hemos logrado cambios. Sigue habiendo gente que los usa mal, ¿sí? Y debemos de saber cómo hacemos para que si los va a usar, los use adecuadamente. Y bueno, y la parte de la conciencia ambiental hacia todas las personas, no nada más los productores, los consumidores, tenemos una parte muy importante. Y, en fin, creo que en el aspecto educativo, desde el punto de vista de la Sociedad de Agricultura Sostenible, SOMAS, pues hemos puesto nuestro granito de arena precisamente con ser un foro donde se presentan y se dialogan los trabajos de investigación y las experiencias exitosas en esta materia. Y también en cuanto a lo poco que podemos hacer a través de los concursos que se dan de tesis de licenciatura y de maestría y de doctorado, para incentivar la investigación de los estudiantes en estos temas. Pero falta mucho por hacer. O sea, realmente deberíamos de poder hacer más cosas y tener un mayor impacto como sociedad.
Por lo pronto, pues anuncio que este último año es congreso de vía virtual, de manera que puedan haber intercambios de saberes en los distintos aspectos que siempre son nuestras temáticas clásicas, como puede ser la agricultura orgánica, la agroecología, sistemas, perdón, socioeconomía, estudios socioeconómicos, y sobre todo también de innovaciones tecnológicas, ecotecnologías. Y también este año vamos a empezar con una mesa muy apropiada para la situación que estamos viviendo, los impactos del COVID en nuestras maneras de hacer agricultura y de capacitación y de educación. En fin, eso es lo que puedo mencionar. Y que los estudiantes que están escuchándonos pues se vayan preparándose, los que ya se graduaron y los que no se han graduado, que se gradúen cuanto antes para poder concursar en el concurso de tesis, y presentar sus trabajos, ya sea en cartel o en ponencia oral. Y bueno, los invitamos a participar. Excelente, doctora. Entonces sí hay estos foros, de verdad, sobre la agricultura sostenible y obviamente que hay ejemplos que impactan el territorio. Doctor Octavio Ruiz, sobre la pregunta de los ejemplos más tácitos, ¿verdad?, de la agricultura sostenible en el territorio. Ya está, chulavista, muy bien. Octavio, ya para ir cerrando, por favor. Fíjate, el ejemplo más claro es que la gente con o sin apoyo, los productores están haciendo agricultura, produciendo alimentos saludables, a veces contaminados, etcétera. Pero es la conciencia que existe en ellos. Para mí siempre el agricultor ha sido el meteorólogo, el agrónomo, el economista, etcétera. Y entonces son ejemplos, su solo existir es un ejemplo. Pero también algo más, fíjate, a mí me inspira mucho el por qué tuvimos los aztecas y los mayas, nos heredaron cierta civilización, ciertos conocimientos sin uso de insumos sintéticos. Todo lo que alcanzaron fue que tuvieron un manejo, y yo me atrevo a llamarlo agroecológico, si no existía el término, qué sé yo, porque eran otros idiomas, pero un manejo, aunque utilizaron posiblemente mano de obra de prisioneros de guerra o esclavos o qué sé yo, pero tuvieron un conocimiento del suelo, de la producción de alimentos y toda la civilización que nos dejaron, los conocimientos que se perdieron con la conquista o los quemaron, qué sé yo. Entonces, eso para mí me estimula muchísimo que realmente, si hubo esa civilización, nosotros tenemos esa oportunidad con mayores medios de producir mejor, de cuidar más a nuestro planeta. Hay muchos científicos que dicen que nos quedan 10 años por la velocidad a la que llevamos, pero hay que comer. Entonces, yo así lo veo. Y una prueba también de todo esto, los ejemplos de la agroecología, es porque estamos aquí, interesados en nuevas formas, en aplicar un conocimiento que no se le toma en cuenta a veces, o que se esconde a veces, pero que ahí está y lo tenemos. Vamos al medio rural y allí está la parcela, allí está el agroecosistema, pequeña o grande que sea, en desequilibrio también, pero para eso estamos nosotros, para buscar esa liga con los productores, de irle mejorando en base a evaluación hacia dónde quiere llegar. Nosotros queremos llegar hacia una sostenibilidad. ¿Qué es para eso al productor? ¿Ellos quieren ser sostenibles? ¿Cuál es ese término con ellos? Es lo que menciona Ramón y la profesora Mónica. Es ese diálogo de saberes. Oye, yo quiero que lleguemos hasta acá. No, yo quiero llegar hasta aquí nada más, porque eso es para mí el desarrollo. Y esto lo relaciono con el tema que nos pusiste. Esa triple hélice para el desarrollo. Yo pienso que esos 3 temas que platicamos es uno solo de la hélice, porque los demás elementos de la hélice es la economía, es la política y es el ser humano también. Entonces la dejaría mi aportación así. Gracias. Excelente, Octavio. Muchísimas gracias.
Bueno, ya no voy a poner más, permíteme, Ramón, más preguntas de los estudiantes. Nos están llegando aquí en el chat algunas preguntas también del público. Hay una felicitación de Alberto Aciain a todos los participantes. Y ahorita tenemos una pregunta de Juan Villanueva, pero si quieres comentar antes, Ramón. Sí, Juan, gracias. Para que no quede la idea de que no conocemos de sistemas de producción, voy a mencionar rapidísimamente. En el norte, exitosamente, norte y centro del país, se está produciendo de manera agroecológica maíz, trigo, manzana, nuez. En el centro tenemos cítricos, amaranto. En el sur tenemos cítricos, café, cacao, arroz. Sistemas tan importantes entre la producción campesina como es la agricultura de barranco, las terrazas en muchísimas formas, el tlacolol, el tecorral, etcétera. Las mismas chinampas del centro de México que abastecen a la Ciudad de México. Para mí el más importante sistema de producción y el menos abordado, afortunadamente ustedes sí le han entrado, es el patio tras patio huerto familiar, que es el sistema más numeroso en el sureste de México. El cacaotal, con su derivación el cafetal, son sistemas importantísimos para el país y para la economía de muchísimas familias. Y que está desapareciendo, pero está todavía negándose a hacer lo que es el marceño, que es cultivo de maíz en pantanos. O sea, el manejo tierra-agua del que hablaba Octavio. O sea, sí hay muchísimos ejemplos a lo largo y ancho del país. Ramón, qué bueno que lo mencionas. Ahorita sí nos llevamos ya un ejemplo muy clarito de todo lo que se puede hacer y lo que se hace en los territorios que son diversos en el país. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas del público, ¿verdad? Entonces, les pido a todos los que están escuchando y participando en el seminario, pongan sus preguntas en el chat para ir tomando participación. Ya hay una del doctor Juan Villanueva Jiménez. Dice, ¿habrá financiamiento desde Semarnat para investigar agroecosistemas con base al manejo agroecológico? Creo que va dirigida a Ramón. Rápidamente, no, es el CONACYT quien está apoyando. Está muy clara la distribución de ¿cómo se llama?, de responsabilidades. Para este tipo de cosas, para todo tipo de proyectos, este tipo es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ok, excelente, Ramón. Muy bien. Entonces, pues seguimos por ahí, Juan Antonio, a darle con el CONACYT, ¿no? la ruta que ya tenemos. Aquí hay una pregunta de Gilia Silene Toledo Zárate. Buenas tardes, muchas felicidades a todos, les agradezco su amplio conocimiento. Yo quisiera preguntar, si México es un país megadiverso, si hay medios, conocimientos, expertos, seguimos siendo dependientes de productos externos, por ejemplo, de la manzana. ¿Qué pueden opinar? Mónica, ¿tienes alguna opinión aquí? No es que seamos dependientes de externos de la manzana, tenemos manzanas en Chihuahua de muy buena calidad, pero pues el ser humano hace intercambios económicos por todos lados, entonces esos intercambios incluyen cambiar unas manzanas por otras. Así es, así es. Sí, el mercado es complejo, ¿verdad? Ok, Moni, muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final. Ya no hay más preguntas en el chat. Están agradeciendo mucho la participación, ¿verdad? Aquí Verónica Lango, ¿verdad? Participa, dice gracias por su participación. ¿Cuál tema se consideraría conocimiento de frontera desde lo agroecosistémico, agroecológico? Si alguien quiere contestar, Octavio. ¿Cuál tema consideraría conocimiento de frontera desde lo agroecosistema o agroecológico? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que estudiar ahorita como algo importante? Todavía nos hace falta entrar en ver esas relaciones básicas en un agroecosistema si es que lo queremos mejorar. La cuestión, el término de investigación de frontera, ¿qué quiere decir? ¿Lo más sofisticado? ¿Lo último? ¿O lo que mantiene la sociedad a través del tiempo? Entonces, es importante. Muchas veces se piensa la investigación de frontera es en donde hay poco publicado, en donde hay. Yo creo que lo importante es, siempre lo he considerado el conocimiento de frontera como la cultura china en sus arrozales.
cientos de años los tienen produciendo el mismo suelo y es conocimiento de frontera aquello. En este caso, el conocimiento de fronteras desde lo agroecosistémico, agroecológico, yo lo veo desde el punto de vista agroecológico, la transformación que está sucediendo, o sea, el entendimiento que tenemos cada día mejor de los elementos que componen el agroecosistema. No nada más en la parcela, no nada más en el suelo, sino quienes lo hacen también y por qué lo hacen. Entonces, buscar esa relación. Por eso hablaba de los varios Méxicos. Una tecnología en un lugar y otro para otro, sí. Muchísimas gracias. Pues hay muchos saludos de Rafael López, por ejemplo, dice gracias a la doctora y doctores por su participación. Espero que siga habiendo más de estos foros. Rosalba Chabel, excelente tema. Saludos a todos. Y bueno, con esto vamos a cerrar. Les agradezco muchísimo su participación. Realmente he disfrutado mucho de charlar con ustedes y espero que toda la audiencia también. Ramón, un abrazo. Mónica, muchísimas gracias. Esperemos tengas mucho éxito en SOMAS. Octavio, pues seguiremos trabajando muchísimo para formar a esos líderes de agroecosistemas. Muchas gracias a todos. Y aquí Juan Villanueva manda un saludo a la Ramón. Y bueno, pues sin más, nos despedimos y el próximo miércoles tendremos un